Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos Charles Dickens, 1812 a 1870, fue uno de los más destacados escritores ingleses de la época victoriana, cuya vida no le fue nada fácil abrirse paso por problemas familiares, ya que su padre padecía ludopatía y tuvo que entrar en la cárcel por no hacerse cargo de las deudas. Debido a la falta de ingresos familiares, Charles Dickens tuvo que empezar a ganarse el pan a temprana edad, trabajando en fábricas e imprentas, observando las pésimas condiciones en las que trabajaban las clases más bajas, razón por la que dedicó sus obras a esta temática. Las frases más célebres de Charles Dickens. La felicidad es un regalo que debemos disfrutar cuando llega. Jamás debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas, son la lluvia que barre el polvo segador que cubre nuestros corazones. En esta vida hay días en los que merece la pena vivir y en los que merece la pena morir. Si las heridas del corazón se hacen más profundas conforme crece y se hace más fuerte, ámala, ámala. He sido demasiado cobarde para hacer lo que sabía que era correcto, al igual que he sido demasiado cobarde para evitar hacer lo que sabía que era incorrecto. Espero que el amor verdadero y la verdad sean finalmente más fuertes que cualquier infortunio. Concéntrate en todo lo bueno que te pasa, que a todos nos pasa mucho, y no en las desgracias, que a todos nos pasa alguna. No puedo sellar mis labios allá donde he abierto mi corazón. Todo viajero tiene un hogar, no importa dónde. Nadie que alivia los males de otros es inútil en este mundo. Un corazón que ama es la más verdadera de las sabidurías. Forjamos las cadenas que llevamos durante nuestra vida. Jamás debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas. Tú apareces en todas las líneas que he leído en mi vida. El amor es lo que hace que el mundo gire, amor mío. Una palabra sincera vale más que un discurso. El dolor de la separación es incomparable a la alegría del reencuentro. Existen cuerdas en el corazón humano que es mejor que nunca vibren. Un hogar que aprende a amar más durante los viajes. No hay nada en el mundo que sea tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. El arrepentimiento es propio de quien peina canas. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La procrastinación es la ladrona del tiempo. La familia son aquellas personas por las que derramaríamos nuestra sangre. Nunca te fíes de la apariencia, sino de la evidencia. Contened vuestros apetitos, amigos míos, y habréis conquistado la naturaleza humana. Ningún arrepentimiento podrá enmendar las oportunidades perdidas en la vida. El odio a los de arriba es el homenaje inconsciente de los de abajo. Cuando un hombre sangra por dentro, es peligroso para él, pero cuando ríe para adentro, es presagio de algún mal para otros. Ocultar algo a aquellos a los que quiero no está en mi naturaleza. No hay nada tan fuerte ni seguro durante una crisis en la vida como la verdad. Hay libros cuya portada y contraportada son de lejos las mejores partes. La primavera es la época del año en que es verano al sol e invierno a la sombra.
no hagas preguntas y no se te responderán mentiras. Hay una sabiduría de la cabeza y una del corazón. Una multitud de personas y, aún así, soledad. ¿Qué mejor regalo hay que el amor de un gato? El dinero y los bienes son las mejores referencias. Hay sombras y oscuros en este mundo, pero la luz los eclipsa. Si no hubiera mala gente, no existirían los buenos abogados. Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de hacerlo durante todo el año. Las vacas son mi pasión, mi sueño es retirarme en Suiza rodeados de ellas. Solo deseo ser libre, las mariposas lo son. La industria es el alma de los negocios y la prosperidad. Un día malgastado en los demás, es un día de provecho para nosotros. Debemos ser entendidos como somos, tanto el éxito como el fracaso nos hacen lo que somos. El crédito es un sistema por el cual una persona que no puede pagar hace que otra persona que no puede pagar garantice que sí puede pagar. Libertad, igualdad, fraternidad o muerte, la última es la más fácil de otorgar. No merece la pena recordar el pasado, a no ser que tenga alguna influencia sobre el presente. El oro ciega al hombre, destruye sus valores y adormece más sus sentimientos que el humo del carbón. Los vicios son a veces virtudes llevadas al exceso. La pena jamás sanará ningún hueso ni reparará un corazón. Aquel que solo escucha es el peor de todos los que escuchan. La alegría y el humor son la mejor manera de combatir la vejez. No conozco al caballero americano. Dios, perdóname por haber puesto esas dos palabras juntas. Aquellas personas que aprenden lo que es la resistencia, son a los que todo el mundo llama amigo. Cuán pocos de los rostros de la naturaleza quedan solos para alegrarnos con su belleza. Es una ley de la compensación justa, equitativa y saludable, que así como hay contagio en la enfermedad y las penas, nada en el mundo resulta más contagioso que la risa y el buen humor. El género humano era asunto mío. El bienestar general era negocio mío, la caridad, compasión, paciencia y benevolencia eran todas de mi incumbencia. Mis relaciones comerciales no eran más que una gota de agua en el amplio océano de mis asuntos. Viviré en el pasado, el presente y el futuro, los espíritus de los tres me darán fuerza interior y no olvidaré sus enseñanzas. Hay personas cuyos únicos enemigos son ellos mismos. Las sorpresas, lo mismo que las desgracias, rara vez vienen solas. La gente como nosotros no sale de noche porque la gente como ellos nos ve como somos. Si uno no quiere, dos no riñen, dice un viejo adagio. Dios nos bendiga a todos. Oh muerte fría, fría, rígida, terrible, levanta aquí tu altar, y vístelo con los terrores que tienes a tu disposición, porque este es tu dominio. Pero de la cabeza amada, reverenciada y honrada, no puedes convertir ni un cabello en tus temibles propósitos, ni hacer odioso un solo rasgo. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta.
Gracias por llegar al final de esta recopilación de frases brillantes de Charles Dickens. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.